a su propia época. ¿Se entiende, no? Eh, ¿No se le escucha? Otra pregunta. En este ejercicio que vamos a hacer, que usted dice es un área de descanso cubierta, ¿va a estar en un lugar específico o una ubicación específica o es libre para cada? Es libre, es libre. O sea, usted le va a poner condiciones a eso. Entonces va a decir, sí, digamos, ¿no? O sea, mi orientación va a ser norte-sur. Entonces, ya norte-sur, digamos. Entonces, la parte donde, o sea, a mí el sol, por ejemplo, a mí el que no me gusta es el sol del este. Porque el sol de la mañana es muy bonito, digamos, ¿no? Pero cuando está muriendo el sol, digamos, te da el sol así todo horrible. Entonces, ya, ¿qué voy a tener mirando hacia el este, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto general, voy a hacer que haya un mirador, digamos, ¿no? Que vaya hacia el oeste. Entonces, para que se vea cómo el Urubó, digamos, ¿no? Pierde el sol, digamos, ¿no? Y la gente vaya y se vaya ahí a tomar fotos y sea una plaza funcional y demás cosas. ¿Me entienden, no? Entonces, yo voy a poner los parámetros, o sea, usted, digamos, ¿no? Como arquitecto, tiene que poner los parámetros para que justamente su plaza sea funcional. Y dentro de eso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ustedes van a hacer una maqueta donde van a hacer su plaza, digamos, ¿no? Y dentro de esa plaza, usted va a hacer un video explicando su proyecto. ¿Ya? Entonces, para que ese proyecto, pese a que debería explicarse solo, entonces lo podamos exponer nosotros. ¿Ya? ¿Se entiende, no? El trabajo final es sí o sí presencial, igual que todos los trabajos que se van a ir desarrollando. Entonces, si yo hago un tipo de asiento, entonces, paramétrico, entonces, y bueno, dentro de todo eso que yo haga, digamos, no me va a servir de detalle, entonces, es el detalle del asiento, digamos, que voy a ocupar en toda mi plaza. Entonces, este tipo de estructuras, por ejemplo, me van a servir a mí para ir evolucionando mi proyecto final. Ahora, de que puede ser que me haya salido un mejor asiento, entonces, lo ocuparé este, no, digamos, ¿no? Entonces haré una mejor maqueta, digamos, porque es mi presentación final. ¿Ya? Entonces, en la parte, Aquí una pregunta. dígame. ¿Tenemos que en este banco tenemos que hacer memoria gráfica o solamente es la Claro, maqueta? siempre van a hacer una memoria gráfica, pero lo que les pido yo como memoria gráfica tiene que estar explicada en video. Entonces, sí, arquitecto, nosotros hemos decidido, digamos, que vamos a ocupar esto de acá. Lo único que tienen que demostrar es la pericia en conocimiento acerca de lo que es el tipo de arquitectura que están aplicando. ¿Ya? Cuando ustedes van a hacer el proyecto final, o sea, el proyecto final va a ser en Porongo. Todavía no les he dado ni siquiera las dimensiones de la plaza. ¿Ya? Entonces, pero va a ser en Porongo. Entonces, usted ya piensa en Porongo y tiene que comenzar a pensar en Porongo. ¿Qué utilizaría yo de representativo en Porongo? Tendría puentes, tendría que tener estructuras elevadas, entonces, en distintos niveles. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿no? Porque seguramente de alguna manera, digamos, voy a hacer que trabajen, qué sé yo, como miradores. Entonces, por lo tanto, para entrar a un mirador, si quiero que las personas que ingresen ahí, digamos, sean personas de la tercera edad, digamos, ¿no? Porque hay muchos viejitos ahí, digamos, ¿no? Entonces, necesito que tenga rampa. Entonces, para tener las rampas necesito entre el 7 y el 8%, digamos, hasta el 10%, digamos, no dependiente. Entonces, necesito espacio, digamos, ¿no? Entonces, y voy comenzando a ponerle parámetros a cada una de las cosas que voy a explicar yo en mi proyecto. Entonces, ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué escogí ese tipo de texturas? ¿Por qué escogí colores? Digamos, ¿no? O sea, un parámetro, por ejemplo, para algo, entonces puede ser colores, digamos, ¿no? Entonces, a medida que esto se vaya acercando, digamos, ¿no? Qué sé yo, a la parte de, qué sé yo, se vaya alejando, digamos, ¿no? de esta parte frontal, va a adquirir, digamos, ¿no? Colores en vez de calientes, más fríos, digamos, ¿no? Entonces, son parámetros que uno va adaptando, digamos, ¿no? A las distintas situaciones que uno tiene, ¿ya? Pero sí, necesitamos que tenga memoria gráfica para todo, ¿ya? Entonces, tienen que ir elaborando Ok, eso. Se tenemos supone que que pensar que, disculpe arquitecto, tenemos que pensar que este área de descanso cubierta para una persona sentada y una sentada va a estar dispuesto en una plaza o para, se me ocurría también una una parada plaza. de buses, una plaza. Ok. Sí, una plaza, digamos, ¿no? Una parada de buses, una plaza, o sea, un área, digamos, ¿no? De circulación. Entonces, entre medio un área de circulación. Sea que esté en una acera, sea que esté en otro lado, digamos, ¿no? Entonces, o en una plaza, o en el centro de una plaza, digamos, ¿no? Pero debo comenzar a contemplarlo, digamos, ¿no? Como que los parámetros que le voy a determinar, si la estructura está bien volcada, o sea, imagínense, digamos, usted dice, todo lo que sea al lado este siempre va a estar cubierto. Entonces, todo lo que mira al lado este. ¿Y qué pasa si está al otro lado? Entonces, ahí es la parte en la que yo tengo que comenzar a jugar, digamos, ¿no? Con mi forma. Entonces, ¿qué tal, digamos, si yo le pongo un parámetro y digo, no voy a hacer una sola
una sola área de descanso. Van a ser dos áreas de descanso unidas, digamos, ¿no? Con una superficie de techo, digamos, ¿no? Entonces, y esas dos, digamos, ¿no? Van a estar distribuidas entre un pasillo, digamos, ¿no? Entonces, para que la gente entre entre áreas cubiertas y no cubiertas, cubiertas y no cubiertas. Entonces, generándole a la persona que pase por ahí espacialidad. ¿Me hago entender, no? Sí, ¿no es? Y Ya, Otra perfecto. arquitecto, una consulta. ahorita que Ya, estamos pregunten, manejando pregunten. de COVID, igual se va a adaptar a esto o ponerle la impresión abstracta o filosófica es igual independiente, No. va a ser A algo que ver, nosotros en el tenemos tema que del dominar. COVID, el ensayo que había, digamos, ¿no? Era que usted, digamos, ¿no? Adapte lo que está haciendo con el mensaje COVID, ¿no es? Entonces, ahora, digamos, ¿no? O sea, usted, digamos, todo lo que ha diseñado, todo lo que hizo, su mensaje era COVID. Entonces, ahora, digamos, ¿no? Lo que tiene que mandar el mensaje, digamos, ¿no? Tiene que ser algo que represente porongo. No sé por qué, porque la plaza que va a ser es de porongo. Entonces, tiene que haber un justificativo a través de las premisas que usted ponga, digamos, ¿no? Porque fíjese que usted lo que pone como parámetro, básicamente son premisas. Entonces, usted dice, sí, digamos, ¿no? Cada vez que yo vea, digamos, ¿no? Que me suba de nivel, digamos, ¿no? Dentro de mi plaza, voy a cambiar de colores, digamos, ¿no? Desde las plantas o desde, qué sé yo, del color, digamos, ¿no? Del camino. Entonces, sí, voy a utilizar, sí, si yo voy a Porongo, digamos, voy a notar, digamos, ¿no? Que parte de lo que se utiliza ahí es el verde de la vegetación, pero también lo contrasto. ¿Con qué, digamos, no? Con el naranja de ladrillo. Digamos, ¿no? Entonces comienzo a conocer un poquito el lugar, digamos, donde voy a desarrollar mi proyecto. Me hago entender, ¿no? Y lo que tengo que buscar es una identidad para eso. Entonces, un mensaje de Porongo, digamos, ¿no? Entonces, me hago entender, ¿no? Arquitecto, una consulta. Este Dígame. trabajo es en grupo, ¿verdad? Solo una Claro, maqueta todo. en grupo, no como la anterior que hicimos cada uno nuestra parte. Se supone que, aunque hayan hecho cada uno su parte, se supone que la idea era que se complementen, digamos, ¿no? Entonces, y que hayan mejorado las partes de los demás, porque al final de cuentas, ahorita, por ejemplo, a un montón de gente se le va a ocurrir, no, yo quiero que mi silla sea así, mi silla sea de otra manera, yo quiero utilizar, me gusta, digamos, no, Voronoi, digamos, entonces me gusta a mí la triangulación, me parece más fácil, digamos, entonces, pero van a haber criterios encontrados. Entonces, y la idea es justamente Claro. de que ustedes sepan, digamos, ¿no? Escoger todos esos criterios, sí, digamos, este tiene más potencial, digamos, ¿no? Y tiene más potencial no para el ejercicio de ahorita, sino para el trabajo final. Porque si bien van a utilizar triangulaciones, digamos, ¿no? Entonces, ya, o sea, porque van a poner estructuras, digamos, ¿no? Que resistan, digamos, ¿no? Un mirador o que resistan un paso de nivel, digamos, ¿no? Entonces, van a ser triángulos seguramente, digamos, ¿no? Entonces, posiblemente, digamos, ¿no? Entonces, Claro. por lo tanto, digamos, ¿no? Tengo que ver cuáles van a ser mis mejores opciones, digamos, ¿no? Para que esto me sirva para el final, ¿ya? Pero siempre tengo que tener un criterio justamente. Fíjense que lo que estamos poniendo nosotros como parámetro, así, de nuevo, lo que nosotros definimos como parámetro, simplemente son premisas de diseño, ¿ya? Pero, digamos, ¿no? Obviamente eso aplicado a una computadora que rígidamente me va a decir, digamos, ¿no? Que cómo va a mirar cada una de estas cosas o qué cantidad de luz debe haber en cada uno de los ambientes, va a producir este tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, pero son premisas de diseño, digamos. Entonces, la premisa de diseño para esto es bien específica, digamos, ¿no? Entonces, lo que les decía, digamos, ¿no? Las orientaciones. Entonces, vamos a crear transparencias, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de sensaciones, digamos, ¿no? Dentro de los espacios. Entonces, espacios cerrados, espacios abiertos, digamos, ¿no? Me hago entender, ¿no? Sí, sí. Eso, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No tenemos fecha todavía para esto? No. Entonces, 2 semanitas más o menos se van a dar ustedes, o sea, una semana para pensarla, larguen una lluvia de ideas de más o menos qué tienen pensado, cómo pueden pensar en una plaza, cuáles van a ser los conceptos que ustedes van a tener, digamos, ¿no? Acerca de Porongo, entonces, qué es lo que quieren expresar de Porongo, una ciudad de progreso. Si ustedes se dan cuenta, una de las características que tiene Porongo es que es una ciudad dual, ¿ya? Una cosa es lo que usted conoce del Urubó, ¿no es? Entonces el Urubó, las grandes casas, hermosas casas, la arquitectura espectacular. Pero cuando usted va a Porongo, entonces va a la plaza de Porongo, va a notar que hay quintitas, hay pobreza, hay casitas pequeñas, digamos, ¿no? Entonces hay lugares que todavía son inhabitables, digamos, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, o son bardas, digamos, ¿no? O sea, que se van a lotear y se van a hacer,
digamos, ¿no? Entonces, característica, digamos, ¿no? De que hay gente que no conoce Porongo cuando les venden lotes en Porongo. Entonces, y le dicen, mire, digamos, ¿no? Vamos a comprar un lote en Porongo. Dice, no, usted va, digamos, ¿no? Y entra por el puente del Uruguay. Oh, estoy entrando a Porongo, digamos, ¿no? Y le venden un terreno carísimo, digamos, ¿no? Supuestamente en Porongo, pero usted se da cuenta que está en Colpa Bélgica. Entonces, ¿por qué? Porque entró por el puente porque es el único puente que hay, digamos, ¿no? Pero se van a construir 5 puentes en paralelo, digamos, ¿no? Entonces, para entrar justamente a esa zona. Por lo tanto, digamos, ¿no? Una de los elementos, digamos, ¿no? Que van a tener seguramente dentro de las propuestas van a ser puentes, van a ser miradores, digamos, entonces ese tipo de cosas seguramente van a haber, digamos, entonces son planos elevados, digamos, ¿no? De hecho, planos predominantes en sí. Entonces, pero también yo les voy a exigir, digamos, ¿no? Que tengamos áreas, digamos, ¿no? Donde hayan reuniones. Entonces, ya, vamos a hacer, qué sé yo, conocen, ¿no? Es el Coliseo que hay, o mejor dicho, o el área de presentación de teatro, digamos, ¿no? Que hay ahí en el parque urbano, ¿no? Entonces son áreas deprimidas, digamos, ¿no? Entonces, deprimidas no porque hablemos de depresión, sino porque están bajo el nivel del suelo, ¿no? O sea, es una escalinata donde la gente va, se sienta, y abajo una persona hace teatro, digamos, ¿no? Le comunica a los vecinos, digamos, entonces cosas que se están haciendo, digamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con áreas deprimidas. ¿Ya? Que eso, bueno, ya lo deberían saber por composición, en realidad. ¿Ya? Entonces, pero ya más o menos vamos a ir articulando, fíjense, cómo vamos a hacer los proyectos, o sea, cómo van a terminar siendo los proyectos, ¿ya? La idea es ir avanzando justamente con eso, ¿ya? Entonces yo creo que la próxima clase vamos a tener una revisión de ideas, de la lluvia de ideas, y ya, digamos, nos vamos a definir una fecha, una semana, entonces para que hagan una propuesta, entonces le tomen las fotos, hagan un video explicando su proyecto, y pasemos a la siguiente etapa, estructuras, digamos, ¿no? Entonces, una vez definamos estructuras, les voy a alargar todo lo que sean los planos, todo lo que sea la área que vamos a cubrir. Y bueno, independientemente de que sea plano, entonces usted, digamos, ¿no? Tendrá que deformar justamente eso, crear planos elevados, decirme, digamos, ¿no? Yo quiero que aquí haya, por ejemplo, el mirador esté mirando hacia allá, digamos, ¿no? Hacia o sea, si bien no me gusta el sol del este, me encantan, digamos, ¿no? Cómo son los atardeceres en el Urubó. Entonces, porque es algo muy bonito de ver un atardecer. Entonces, ya el mirador va a mirar al atardecer, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a tener un área que va a estar más elevada en esa zona, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, voy a comenzar a desarrollar mi proyecto de esa manera, ¿ya? Entonces, la idea es esa, ¿ya? Ir avanzando justamente en ese proyecto. Y al final de cuentas, todos los grupos van a tener distorsiones dentro de sus trabajos. O sea, van a haber cosas que tal vez las aplicaron antes y después en ese proyecto ya van a decir, no, vamos a cambiar. Entonces, porque cuando veamos malla, van a escoger un tipo de malla y la van a desarrollar la mallita, digamos, ¿no? Entonces, pero, digamos, ¿no? Al final de cuentas, vamos a ver, digamos, ¿no? Yo en realidad lo que les voy a mostrar acerca de malla va a ser las distintas posibilidades que hay, digamos, ¿no? Por lo general, los libros que tengo yo, hay uno que se llama LATAM. Bueno, son 2 libros que tengo de LATAM. Entonces, que en realidad es de, ¿qué se llama esto? No me acuerdo qué se llama, es una empresa, digamos, ¿no? Que vende justamente acero corten, digamos. Entonces, que el acero corten es el acero preoxidado que tiene huecos, digamos, ¿no? Entonces, y cómo lo aplican en sus proyectos, en estadios, en plazas, en distintos lugares, digamos. Entonces, para que nosotros vamos viendo, digamos, justamente eso. Entonces, si quieren ver un poquito de mallas o envolventes, digamos, ¿no? Es simplemente ir a Casa Design, digamos, ¿no? Y ver, por ejemplo, ya el microperforado que tienen ahí, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué utilizan eso, digamos? Entonces, si se ve tan feo. Entonces, se ve feo en realidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica plástica arquitectónica que tiene, digamos, ¿no? El hecho que tenga un material que tenga perforaciones, digamos, ¿no? O sea, aquí simplemente ustedes lo ven acá. Son un montón de cajas. Entonces, ¿qué importancia puede tener una caja, digamos, ¿no? Para hacer algo bonito, digamos, ¿no? Y cuando usted ve esto, entonces cambia el concepto de cajas, digamos, ¿no? Entonces deja de ser, digamos, ¿no? Una caja, digamos, ¿no? Una cajita, digamos, ¿no? Entonces deja de ser eso, digamos, ¿no? Porque en conjunto, entonces llega a formar algo muy bonito, digamos, ¿no? Entonces llega a cambiar, digamos, ¿no? El espacio, ¿ya? ¿Qué más? Igual van a preguntar la siguiente clase. Entonces, primero, asimilen todo, por si acaso esto ya está, digamos, ¿no? Dentro de la plataforma, ¿ya? ¿Esta diapositiva también está ahí, arquitecto? Todo está. Ah, ¿Ya? Para ya. que vean un Gracias. poquito, ahí está también esto de acá. Lo voy a mostrar, por favor, un ratingo.
¿ya? Plástica. Caos fractal, diseño generativo, esto es la contenido, ¿no? Forma, digital construction. Entonces, ahí está, por ejemplo, parte de esto de acá. Lastimosamente, bueno, no sé, digamos, ¿no? cuántos de inglés saben. Entonces, pero ahí está, por ejemplo, fíjense, esto de acá que les va a servir de mucho. Entonces, les va a servir un poquito de inspiración, o sea, el verlo solamente, digamos, ¿no? Y tratar de entenderle sin necesidad de saber inglés. Entonces, entender, digamos, ¿no? Cómo se van a generar, digamos, ese tipo de espacios. Entonces, parte de lo que yo he puesto acá, digamos, ¿no? Está ahí. Entonces, fíjense. Las retículas, lo que les decía, digamos, ¿no? Entonces responden sí o sí a arquitecturas, digamos, ¿no? Bien definidas. Entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante igual, digamos, ¿no? Esto es lo que son las mallas, digamos, ¿no? Las envolventes, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a utilizar? Entonces, para que nosotros veamos. Me faltó, por ejemplo, el urbanismo paramétrico, digamos, ¿no? Que, bueno, dentro de eso también hay, digamos, ¿no? Esa concepción. Entonces, de urbanismo paramétrico, fíjense que están, o sea, los ejemplos que hay, o sea, son bien puntuales, digamos, ¿no? Fíjense. Está bien, pongo una estructura, digamos, ¿no? Pero esa estructura tiene una malla que me genera una espacialidad. ¿Ya? Pero la parte que más me interesa que vean de acá, está por acá abajo. Fíjense. Hay partes, digamos, ¿no? Que cómo se aplican, fíjense. Las estructuras, fíjense, estas formitas, digamos, ¿no? Fíjense, formas aquí de... Y cómo se genera, fíjense la forma. Entonces, que me va a producir sensaciones, digamos, ¿no? O sea, una cosa es que haya esto, yo lo haga, fíjense así. Pero cuando le pongo una lucecita, un foquito, es otra la sensación que tengo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, triangulaciones, cómo se van armando, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que son simplemente ejemplos de taller. Entonces, cómo voy armando, y fíjense, de cada una de estas decido que van a tener, digamos, ¿no? Entonces, huecos, digamos, ¿no? O sea, van a estar vacíos. Entonces, dentro de los vacíos comienzo a ponerle distintos puntos, fíjense cómo queda. Y bueno, son un montón de ejemplos, digamos, ¿no? De cómo se genera, digamos, ¿no? A través de paramétricos. Entonces, estos tipos de espacios. Fíjense esto de acá. Ladrillitos nada más. Distintos casos de estudio. O sea, son puros casos de estudio. Esa es la parte que me gusta de esto de acá. Entonces, fíjense de la generación de estas formitas, digamos, ¿no? Tienen su lógica, digamos, ¿no? Allí de dónde se la genera, digamos, ¿no? Cuál es el estudio que tienen y cómo van generando espacios, ¿no? Entonces, triangulaciones de nuevo, texturas, digamos, ¿no? Fíjense, colores fríos, colores calientes, digamos, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, eso también se los estoy dejando ahí para que más o menos se den un poquito más de idea, digamos, ¿no? Entonces, acerca del análisis. Está en inglés, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, está en PDF, digamos, ¿no? Para que lo puedan ver, digamos, ¿no? Copiar y traducir, digamos, ¿no? Lo que les pueda interesar. Entonces, fíjense, triángulos, 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 triángulos. Pero si yo le aplico una malla de otro color, digamos, ¿no? Y a eso le aplico luz, entonces ya tengo otra sensación, digamos, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? Entonces, fíjense, la generación de estructuras, una regla o una norma para las estructuras, y cómo estas van a generar, fíjense, una malla, digamos, ¿no? Una envolvente, digamos, ¿no? Que tenga un cierto criterio, digamos, ¿no? Que nace del caos. Esto, bueno, de aquí inflables lo vamos a ver, igual, digamos, ¿no? Igual que plegables. Entonces, que son exposiciones bien específicas acerca de la materia. Entonces, estructuras inflables, estructuras plegables, digamos, ¿no? Y, bueno, las típicas estructuras que son en base a triangulaciones y demás, digamos, ¿no? Que son los isogeneradores o las heteroestructuras, digamos, ¿no? Entonces,
digamos, ¿no? Entonces, esto seguramente, fíjense, les recuerda mucho, digamos, ¿no? Entonces, está bien. Utilizo una estructura, digamos, ¿no? De paneles, los pongo ahí, digamos, ¿no? Generando un espacio. Ay, me recuerda, digamos, ¿no? A una universidad, me recuerda a un patio de comidas, digamos, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa ahí en el ¿qué se llama? En las brisas. Fabricio. Exacto, ¿no? Entonces se genera otro tipo de espacialidad, digamos, ¿no? Y eso es lo que vendemos nosotros, digamos, ¿no? O sea, el patio de comidas, ¿qué es? Digamos, ¿no? Un cuadrado, digamos, ¿no? Con un montón de sillitas y unas tienditas alrededor. Y, digamos, ¿no? O sea, ¿vos sos arquitecto por eso? No, vos sos arquitecto porque vendés el espacio, ¿ya? Y básicamente eso es lo que queremos hacer, digamos, ¿no? Entonces, ¿está bien? Voy a poner un asiento que va a tener una cubierta, digamos, ¿no? Ah, pero yo lo que vendo es la sensación espacial que va a tener esa persona ahí, ¿ya? Entonces, para que más o menos me entiendan. O por lo menos entiendan cómo se les va a calificar o qué es lo que se les califica, digamos, ¿no? Fíjense esto, otra sensación, digamos, ¿no? Distinto, digamos, ¿no? Fíjense, una retícula, aquí no hay donde se pierda uno que es una retícula, fíjense. Pero esa retícula tiene otra retícula que va en otra dirección, fíjense. Pero me produce esta sensación. Fíjense la escala humana, poner una persona, un monito, un algo, digamos, ¿no? Que esté abajo de eso, imaginarse cómo es el espacio, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de ensayos, fíjense, entonces, estructurados, bien coherentes, racionales, digamos, ¿no? Entonces, obvio, digamos, ¿no? Fíjense, la escala también importa, digamos, ¿no? O sea, poner una persona fuera de esa escala, digamos, ¿no? O sea, ya te confundió, digamos, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿ya? Pero tienen ahí un montón de ejemplos que son distintos cada uno de ellos, son distintas técnicas, pero todo es parámetro, ¿ya? Bueno, eso está igual, digamos, ahí en la plataforma para que lo descarguen. Por si acaso le pueden dar descargar directamente, ¿no? Entonces está hecho para que se descargue, para que ustedes lo tengan, ¿ya? Le voy a bajar otro de arquitectura paramétrica, pero como les digo, el tema que tengo yo con eso es que yo lo tengo en ebook. Entonces yo lo he comprado, digamos, ¿no? Es de Évolo. Entonces, la característica de Évolo tiene unos librazos hermosos, digamos, ¿no? Pero están en un formato de lectura, digamos, ¿no? Del iPhone, digamos, ¿no? Entonces, pero no están en PDF. Entonces, y bueno, tengo que sacarle fotos, guardar y después ensamblarlo todito en un PDF y recién se los puedo pasar, digamos, ¿no? Entonces, pero esos igual les van a gustar, digamos, ¿no? Entonces, el tema de los fractales, el tema de la arquitectura de este tipo, digamos, ¿no? El tema de las mallas, las envolventes y las estructuras, digamos, ¿no? Son temas muy bonitos. Entonces, hay veces, como les digo, que nosotros o vemos, digamos, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre estar haciendo su tesis y resulta que el Canva, digamos, sí, yo decidí poner unas rayitas así todas locas, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué las puso, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio para poner unas rayas locas, digamos, ¿no? Entonces, Herzog y de Morón, dicen, digamos, entonces, digamos, ¿no? ¿Y qué creyó que Herzog y de Morón lo hizo a lo loco, digamos, ¿no? Ve al nido de pájaro y va a ver cuánta estructura tiene esa cosa, digamos, ¿no? Entonces, porque es una estructura. Entonces, porque funciona como un nido de pájaro, justamente, digamos, ¿no? Cada una de sus partes se soporta, se autosustenta, digamos, ¿no? O sea, no están puestas al azar, ¿ya? Bueno, con eso vamos a terminar hasta ahora, ¿ya? Por favor, vayan un poquito pensando, denle una mirada a toda esa documentación que les estoy mandando. Entonces, está ahí en la plataforma. Entonces, después de que ustedes subieron sus documentitos, está abajo, digamos, ¿no? Dice Digital Construction. Entonces, y dice caos fractales y diseño generativo, digamos, ¿no? Entonces, que son las diapositivas que les muestro ahorita, y la otra parte, digamos, ¿no? Que ya es con ejemplos y demás cosas. Entonces, denle un vistazo al Digital Construction para ver distintos ejemplos, digamos, ¿no? De lo que se puede hacer. Y si bien, digamos, algunas cosas son hechas para interiores, usted imagínelas para exteriores. Entonces, cámbienle justamente el sentido a eso, ¿ya? Entonces, si bien usted puede aplicar de una manera, imagínese, digamos, ¿no? Que lo va a adaptar usted a su proyecto, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Alguna otra consulta? No, no, ¿eh? Bueno, Arquitecto, esto que usted menciona, este ejercicio, entonces vendría a ser un avance para el proyecto final. para el proyecto final. O sea, si puede usted pensar, o sea, está bien, todo su grupo va a pensar distintas cosas. No, a mí más me gusta más Boroni. Entonces el otro va a decir, no, me gustan las triangulaciones, digamos, ¿no? Entonces el otro va a decir, no, 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 a mí me gustan más esas, por si acaso, a ver, no sé si lo tengo acá. Esto, por ejemplo, es para los inflables.
Entonces, estructuras inflables y demás. No sé si lo tengo acá. Perdón. Esto es lo de los fractales, digamos, ¿no? Entonces, no me interesa verlo desde ese punto de vista. Esto, por ejemplo, fíjense. Entonces, ¿cómo, digamos, no? O sea, el hecho de que alguien, digamos, no simplemente diga, estos se van a unir aquí al centro, digamos, no, pero fíjense, es un cuadrado, es una hoja. Entonces, ¿y cómo genero, digamos, no? Distintos tipos, o sea, aquí, digamos, voy a poner un área de sentarse, otra área de sentarse, y va a estar orientada hacia los dos lados, digamos, ¿no? Entonces, o, digamos, ¿no? La forma de distribuir, digamos, ¿no? Cada una de estas cosas. Entonces, este tipo de cositas, digamos, ¿no? Nos van a servir mucho para entender, digamos, ¿no? La espacialidad de lo que se genera, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho con composición y con morfología, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, la idea justamente es aplicarlo con un concepto plástico. Entonces, ¿qué conceptos plásticos, digamos, no tiene usted acá, digamos, no? Por ejemplo, colores calientes y colores fríos. Entonces, fríos acá, calientes acá. Entonces, comienzo a darle yo un parámetro, digamos, ¿no? De cómo va a ser, ¿ya? Entonces, cada vez que giren, entonces lo único que necesito es que la parte de acá sea azul y la otra parte sea de otro color, digamos, ¿no? Entonces, y voy a darle justamente esa concepción plástica, digamos, ¿no? Entonces, perdón. Pero bueno, eso de ahí, como les digo, es algo que ustedes tienen que buscar, digamos, ¿no? Entonces, algo que ustedes deben generar, digamos, ¿no? Como parte del conocimiento. Y ahora esto es lo que vamos a ver con estructuras inflables. Entonces, cómo se generan, para qué nos sirven, digamos, ¿no? Algunos ejemplitos, digamos, ¿no? De estas cosas. Entonces, que bueno, nos van a ayudar justamente a entender el espacio de otra manera, ¿ya? Entonces, hay unas propuestas de Zaha Hadid, igual que son interesantes, no he encontrado, digamos, ¿no? Muchas imágenes, porque la mayoría de las veces que se ocupan inflables, por lo general son efímeros. Entonces, son arquitecturas efímeras y, bueno, se hicieron durante un experimento, se hicieron durante algunos lugares, digamos, ¿no? Qué sé yo, de exposición y demás cosas, pero, digamos, ¿no? Se termina de hacer eso y se desarman, digamos, entonces y se llevan a hacer otra cosa, ¿ya? De todos modos, Arquitecto, la próxima clase tenemos que presentarle las ideas de la plaza las o ideas solamente del banco. del banco, ¿ya? Del Solamente del banco. banco. Un avance. Un avance de lo que Ok. ustedes piensan con el banco. Ahora, lo que les digo, todos van a tener ideas distintas. Entonces, de las ideas distintas que ustedes tengan, vean la más viable. Entonces, sin importar el tamaño, digamos, ¿no? Si es un parque urbano, si es una placita, si es un jardín, entonces la propuesta que usted va a tener, digamos, ¿no? Respecto a lo que es porongo, entonces ya tiene que estar más o menos trabajándose. Entonces, si nosotros queremos poner, digamos, ¿no? Miradores, vamos a poner áreas de recreación para niños, entonces, o áreas de juego para niños, por ejemplo. Entonces, vamos a tener áreas de senderos, digamos, donde la gente va a caminar, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener llegadas de ciclistas, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, todos esos parámetros se los voy a dar yo. Ahora, ¿qué es lo que usted hace con esos parámetros? Usted ya tiene que ir puliendo su idea, digamos, ¿no? Entonces, sí, digamos, ¿no? Vamos a hacer puentes, digamos, ¿no? Entonces, usted piensa, digamos, ¿no? Pucha, a ver, en composición, digamos, ¿no? El arquitecto Sergei nos hizo hacer dos puntos unidos por un puente, digamos, ¿no? Entonces, la característica del puente tenía que ser tensado y no sé qué, digamos. No sé si pasó con Sergei, perdón. Entonces, pero más o menos así va, digamos, ¿no? Entonces, así que, bueno, en algunos de los casos, bueno, se puso a experimentar el chango, digamos, ¿no? Entonces, y dice, no, digamos, ¿no? Vamos a poner una piscina, digamos, ¿no? Y sobre eso vamos a alargar unas gotas de pintura, digamos, y digamos, vamos a ver cómo se deforma o cómo muta la forma, digamos. Entonces, eso mismo, digamos, ¿no? Aplicado, digamos, ¿no? En la parte compositiva, digamos, ¿no? De la estructuración de su proyecto. Entonces, y lo demás, digamos, no va a ser, a eso le voy a aplicar estructura, porque, digamos, no, está bien, hiciste un pasillo, entonces determinaste que ibas a tener pasillos aquí, vamos a tener una conexión hacia el otro lado, entonces, pero necesito gente que se siente, entonces, voy a poner estructuras para que eso tenga una cobertura y tenga algo que sustente el asiento. Y a eso le voy a poner malla. El tipo de malla que le voy a poner y dónde le voy a poner la malla es algo que está parametrizado. ¿Me voy a entender, no? Entonces, pero lo debo ir puliendo. Entonces, para que más o menos no se aturdan tanto. Entonces, listo. Tengo que hacer un asiento. Listo.
Tengo que hacer una gruta, listo. Tengo que hacer áreas cubiertas para un puente, listo, digamos. Tengo que hacer áreas cubiertas para pasillos, listo. Tengo que hacer áreas cubiertas para, qué sé yo, para conectores, entonces, listo, digamos, ¿no? Tengo que hacer áreas cubiertas para mi auditorio, digamos, entonces, listo, digamos, ¿no? El auditorio seguramente va a ser escalonado hacia abajo, listo, digamos, ¿no? Entonces voy a tener puentes de conexiones, digamos, ¿no? ¿Entre qué? Entre los miradores. Ah, listo, digamos, ¿no? Entonces, puede tener un mirador, puede tener 2 miradores, 3 miradores, entonces van a ser las variables con las que ustedes deben jugar. Entonces, los miradores deben ser cubiertos, digamos, ¿no? Listo, digamos, ¿no? Entonces, y voy comenzando a generar justamente las formas para que cuando me toque hacer a mí, simplemente yo les dé el terreno y usted comience a armar, bla, 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 va a poner a distribuir sus cosas. Entonces, y eso de ahí, si bien, digamos, ¿no? Ustedes lo van a definir con una pequeña maqueta, o sea, o lo van a iniciar a definir con una pequeña maqueta, ya pueden estar rayándolo ustedes de cómo piensan ustedes que va a ser un mirador, digamos, ¿no? Para eso ustedes llevaron plástica, digamos, ¿no? Para hacer sketch, para hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Y lo mismo, digamos, ¿no? En su aplicación. Está bien, hicieron un asiento. Entonces, lo hicieron un asiento, digamos, ¿no? Con una característica técnica, digamos, ¿no? Aplicando justamente el tema de parámetros. Entonces, para apoyarse en eso, van a utilizar Sketch, digamos, no sé por qué. Si bien van a tomarle foto a la maqueta, digamos, ¿no? La mejor manera de explicar algo es a través de gráficas, ¿no? Entonces, van a comenzar a explicar su videíto, digamos, ¿no? Respecto a eso con plástica, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, perdón? La idea es ir avanzando. O sea, todo lo que vamos a aplicar ahorita, o sea, vamos a ver estructuras, sí, estructuras, qué sé yo, comunes, digamos, ¿no? Qué sé yo, triangulación, vigas, columnas y demás, digamos, entonces ya, pero aplicadas justamente a este tipo de elementos, digamos. Entonces, para el que quiera más o menos ir adelantando un poquito, vea el Parkwell, entonces, de Gaudí. Entonces, ya, digamos, o sea, la idea va a ser esa, digamos, no, papás, digamos, o sea, vos tenés que hacer algo correspondiente a tu tipo y estilo de arquitectura, a tu época contemporánea, digamos. Entonces, no vas a hacer lo que hizo Gaudí, digamos, en el Parkwell, digamos, entonces no, ni se te ocurra. Entonces, tenés que hacer algo propio, digamos, de ustedes como equipo que va a desarrollar un proyecto, que tenga identidad de Porongo. Entonces, ¿cómo le doy identidad de Porongo? Entonces, necesito conocer algo más de Porongo. Entonces, comienzo a ver qué es Porongo, cuántos habitantes tiene, a qué se dedica, digamos, ¿no? Entonces, por ahí los tipos producen caña de azúcar, ya, entonces voy a utilizar cañas, entonces las cañas van a ser mi elemento generador de forma, entonces, digamos, ¿no? Entonces, por ahí ellos solamente producen queso, digamos, entonces, por ahí, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver, digamos, ¿no? Entonces, las frases más conocidas son esas, digamos, ¿no? Entonces, por ahí me voy a guiar por esa parte inspiradora, digamos, ¿no? Entonces, de las frases, entonces, va por ahí, ¿se entiende, no? Pero ya debo ir pensándolo, ¿ya? Bueno, no hay nada más de consultas, perdón. Igual la siguiente clase van a poder consultar, ¿ya? Entonces, pero la idea, como les digo, es separar cosas, ¿ya? Entonces, la idea no es que el grupo 1 me presente, digamos, ¿no? Su asiento y cómo lo va a concebir, o qué tipo de arquitectura, digamos, ¿no? Le está concibiendo, digamos, en la parte paramétrica. Entonces, y venga el otro grupo y vea lo mismo y nosotros lo vamos a hacer así también, digamos, ¿no? No, la idea es separarlo. Entonces, las correcciones son individuales, cada uno me presenta lo que haya trabajado como grupo, ¿ya? Y la idea es que tengan un resultado, listo, lo que vean a lo último, así está. Lo vio así, así lo solucionó, así quedó, ¿ya? Bueno, arquitecto, a ver, a lo que yo le entiendo en síntesis, este es una pequeña parte, adelanto del proyecto final. O sea, cuando usted menciona el concepto que nosotros conocemos como plaza, entre comillas, no deberíamos poner lo que usted dice, ¿no? El tema de centro-periferia y o sea, algo que se conoce común, sino que esto tiene que ser diferente con el hecho de que habría que intervenirlo con algún elemento que sea diferente para que llame la atención y lo que usted dice, ¿no? Vender el espacio con Claro. los O sea, miradores, yo solamente les con... estoy proponiendo, fíjense, tener planos bases, tener planos elevados, tener planos predominantes, o sea, miradores, tener planos deprimidos, o sea, áreas, digamos, ¿no? de teatro y demás cosas. Entonces, y tener las mismas áreas comunes que hay en cualquier plaza, pero dejando de lado, digamos, ¿no? El hecho de que sea algo plano. Entonces, cuando alguien habla acerca de plaza, lo primero que se le ocurre es plano, digamos, ¿no?
con camino, un área central y listo, digamos, ¿no? Entonces, para que ponga ahí el monumento, digamos, ¿no? Entonces, la idea es justamente cambiar ese concepto en ustedes. Cuando alguien les habla acerca de una plaza, de un parque urbano, romper un poquito el esquema y dejar de pensar en eso, digamos, ¿no? O sea, dejar de pensar en el común que se hace desde la colonia, digamos, ¿no? Entonces, dejar de pensar en eso porque ustedes no son arquitectos de la colonia, ¿ya? En síntesis es eso, ¿ya? Entonces, Ok, simplemente gracias. comenzar a pensarlo en ese punto. Y si se dan cuenta, digamos, no, ni siquiera es que sean conceptos nuevos, digamos, ¿no? O sea, planos predominantes, planos deprimidos, planos bases, planos elevados. Entonces, son conceptos generales de composición, digamos, ¿no? Entonces, no hay, digamos, ¿no? Algo fuera de lo común en eso. Pero, digamos, ¿no? Hacen de lo que es la arquitectura de lo que usted va a vender, digamos, ¿no? Entonces, y eso es lo que se le está pidiendo como premisa que ocupe, ¿ya? Ahora, ¿cuántas de las premisas va a ocupar usted? Eso es distinto de cada grupo. Entonces, nosotros vamos a ocupar 3 miradores. Entonces, 3 miradores va a tener, cómo van a estar conectados, entonces, con qué estructura los va a soportar, qué forma van a tener esas estructuras. Entonces, eso va a partir justamente de lo que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Bueno, lo dejamos hasta ahí. La siguiente clase ya van a cocinar ustedes un poquito más la idea o van a concebirlo un poquito más la idea y les voy a alargar, digamos, no igual el tema del terreno, ¿ya? Entonces, hasta aquí lo dejamos. La siguiente clase van a tener más preguntas, les van a salir más cosas. Entonces, una vez conciban los proyectos, van a estar comenzando a pensar ya uno de cómo hacerlo, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a toditos. Por favor, quédense en casa, ¿ya? Y cuiden a sus familias y demás, ¿ya? Entonces, no vale la pena salir ahorita. Cuídense, ¿ya? Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Solo arquitectura.